Gracias. Buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más, un inicio de semana. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Les comentaba el viernes pasado, al terminar nuestro programa de cultura, que hoy teníamos un programa especial. Agradecemos también a INADEC, a los catedráticos de INADEC que están los lunes, que hoy nos prestarán su espacio, porque creo que es muy importante el tema que vamos a abordar. Hablar sobre periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo es algo de lo que está sucediendo en nuestro país. Vemos en redes sociales comentarios al respecto. ¿Y quién más que el director precisamente del programa de agravios a periodistas y defensores humanos, defensores de derechos humanos de la CNDH, que esté hoy con nosotros para explicarnos sobre este tema bastante complicado de lo que sucede en nuestro país? El doctor Rodrigo Santiago Juárez es con doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado, como les decía, por la Universidad Autónoma Nacional de México, especialista en Función Pública y Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública, con un diplomado en Estudios Avanzados de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, les decía, por la Universidad Carlos III de Madrid, autor de los libros Lealtades Compartidas hacia una Ciudadanía Multilateral, publicado por Editorial Plaza y Valdés, y otro libro, La Perspectiva Intercultural en la Protección y Garantía de los Derechos Humanos, publicado por la CNDH, así como de distintos artículos de investigación en libros y revistas especializadas en México, Chile, España, Brasil, Colombia y Argentina. Investigador nacional nivel 1 en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la CNDH, con una semblanza muy pequeñita que nos trae de acuerdo al currículum que maneja el doctor. Le damos una bienvenida y le agradecemos que esté hoy con nosotros, doctor. Gracias por estar en INADEC. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a INADEC por la invitación para estar con ustedes. Gracias. Sabemos que su tiempo es limitado y es alguien muy ocupado, por eso agradecemos mucho más que se haya tomado el tiempo para venir hasta el campus de Insurgentes para estar con nosotros. Los riesgos que corren los periodistas y los defensores de derechos humanos, doctor, en nuestro país. Bueno, como comentabas al inicio, efectivamente los riesgos que enfrentan tanto las personas que ejercen el periodismo como las personas defensoras de derechos humanos, pues es una situación muy complicada en nuestro país. La CNDH, como tú sabes, creó desde hace ya más de 20 años una área especial para atender en un inicio el tema de las agresiones a periodistas y después se introdujo el tema también de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos, porque advirtió que poco a poco se estaban presentando casos donde se agredía a periodistas, se agredía a personas defensoras, presuntamente por las actividades que llevan a cabo. Lamentablemente, como te decía, desde el año 2000 comenzó la CNDH a tener un registro de estas situaciones, y hasta el día de hoy llevamos 146 periodistas asesinados en México y 21 periodistas desaparecidos, además de 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. En el caso de las personas defensoras, el tema pues también es muy grave, porque llevamos nosotros una cifra de 45 homicidios de personas defensoras. Esto, como te decía, el conteo de la CNDH comenzó en el año 2000, pero advertimos que en los últimos años, en 2009, 2012, 2015, se han dado repuntes. Y este año, en 2019, ya llevamos 5 periodistas asesinados y 5 personas defensoras de derechos humanos también que han sido privadas de la vida. Entonces, es una situación muy complicada. La idea, además de dar las cifras, pues es que estas cifras sirvan para llamar a las autoridades a implementar políticas públicas para remediar y prevenir este tipo de agresiones. La CNDH
algunos meses, dio a conocer 2 campañas. La primera, que se llama Para que algún día no tengamos que ser defensores de derechos humanos, es una campaña que hicimos conjuntamente y de la mano con la sociedad civil organizada. Varias organizaciones se reunieron con nosotros, nos hicieron ver la necesidad de promover una campaña de medios, y la CNDH, después de estas reuniones, lanzó esta campaña hace unos meses, que se llama así como te decía, y es una campaña que ya se puede consultar en las redes sociales, en la página de la CNDH, que ya estuvo en televisión, en radio y en medios digitales. La segunda campaña, que se llama Con violencia no hay libertad de expresión, es una campaña que tiene por objeto llamar la atención de las agresiones contra periodistas. Esa la lanzamos también hace unos meses y la hemos estado difundiendo en diferentes entidades federativas. Ya estuvimos en Tijuana, en Chihuahua, en Veracruz, en Zacatecas, estuvimos en Saltillo este sábado y vamos a presentarla también en Reynosa en un par de semanas. Entonces, nuestra idea, además de, bueno, de presentar campañas, de crear contenidos con las organizaciones de la sociedad civil, pues es llevar estas campañas a las entidades federativas para crear conciencia, tanto en la sociedad, que se interese por el tema, por la relevancia que tienen los periodistas y las personas defensoras, y también en las autoridades, de que cualquier agresión a cualquier periodista o persona defensora, pues nos agrede a todos, porque finalmente nos pone en una situación donde ya no hay nadie que alce la voz en favor de nosotros. Decía en un momento presuntos, porque casi siempre hablamos sobre presuntos y cómo llevan una estadística. ¿Realmente sí se acercan todos en el gremio, tanto defensores como periodistas, a la CNDH a hacer un reclamo o a exponer una problemática de lo que se está sufriendo? Sí, bueno, fíjate que nosotros, además de las quejas que recibimos, ya sea por medios electrónicos, es decir, la gente puede presentar una queja en línea en la página de la CNDH, o directamente en las oficinas de la CNDH aquí en la Ciudad de México, o en las 16 oficinas foráneas que tiene la CNDH en diversas entidades del país. Nosotros hacemos un monitoreo permanente de medios, es decir, muchos de los casos que nosotros conocemos son notas que salen en medios de comunicación y que a partir de ahí las tomamos, nos ponemos en comunicación con el periodista o con la persona defensora, nos ponemos a sus órdenes y cuando son casos muy delicados, pues obviamente nos ponemos a su disposición para brindar acompañamiento al Ministerio Público o acudir directamente a través de visitadores adjuntos para darle acompañamiento, o en casos más graves, cuando se presentan homicidios, acompañar a la víctima y todos los trámites que se requieren, además de solicitar medidas cautelares en los casos donde se requiera brindar seguridad al periodista o a la persona defensora o bien a sus familiares. Nos decía 16 oficinas foráneas. ¿Por qué no hay una en cada estado? Pensaría uno que pudiera haber como otras instituciones. Sí, bueno, se tienen oficinas de la CNDH en aquellos lugares, por ejemplo, te doy el caso de la Quinta Vistaduría. La Quinta Vistaduría tiene 3 temas a su cargo. Uno es el tema de periodistas y defensores, otro es la trata de personas, y la dirección general, que es la más grande, que tiene que ver con migrantes. Entonces, como la Quinta Vistoria se encarga del tema de migrantes, las 10 oficinas foráneas que tiene a su cargo la Quinta Vistoria están ubicadas en aquellas ciudades donde tiene un mayor cruce o paso de migrantes para brindar la atención. Además, bueno, no solamente se encargan del tema de migrantes, sino reciben otro tipo de quejas, y por eso están ubicadas sobre todo en ciudades donde tienen tránsito de migrantes. ¿Que están regionalizadas, por llamarlo de alguna manera? Exactamente. Te doy un ejemplo. La Quinta Vistoria tiene oficinas en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas, en Villahermosa, en Oaxaca, en Reynosa, Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Tijuana, Baja California. Entonces están ubicadas en zonas donde tienen un mayor tránsito de migrantes y sobre todo son regionalizadas para brindar atención a esas zonas del país. Y en este caso también se llevan estadísticas de manera, yo puedo acceder de manera virtual en el lugar donde esté a las estadísticas y al trabajo que se está haciendo en este caso desde la Quinta Visitaduría. Sí, año con año se publica un informe anual donde se dan bueno, cifras de cuántos casos se presentaron
y sobre todo qué oficina foránea llevó el asunto. En el caso de lo que está sucediendo en redes sociales, porque ahorita a veces antes que los medios, las redes sociales son quienes difunden toda esta situación. ¿Qué mecanismos utilizan ustedes para llegar a una verdad, por decirlo de una manera? Porque a veces también vemos muchas, lo que ahora se llama fake news. ¿Cómo logran identificar ustedes cuándo sí es cierto y cuándo no? Bueno, cuando aparece una nota periodistas o personas defensoras. Si la persona confirma que efectivamente sufrió una agresión o las autoridades o compañeros del gremio de esa región del país nos confirman la situación, nosotros lo que hacemos es solicitar medidas cautelares y dirigirlas a la autoridad para que le brinde la atención correspondiente. Entonces, no, sí llevamos a cabo una labor de revisión para ver que efectivamente se haya dado los hechos. Sean reales. Aquí hay otra situación. ¿Cómo identificar si se es periodista o no? Ahorita que nos damos cuenta que precisamente por las redes sociales ya muchos empiezan a transmitir o empiezan a hacer periodismo independiente, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo logran? ¿O es el acompañamiento a quien se ostente como periodista? Sí, mira, nosotros en la recomendación general número 24, que se emitió hace un par de años, precisamente sobre el tema de las agresiones a periodistas, presentamos un concepto, ¿no? En uno de los párrafos, en el párrafo 9 de la recomendación, quisimos presentar un concepto bastante amplio de lo que significa ser periodista. Y esto lo tomamos no solamente de una concepción institucional o personal nuestra, sino a partir de los estándares que se han publicado por las relatorías tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana en materia de libertad de expresión, que engloban en el concepto de periodista a muchas personas, no solamente a las que ostentan un título profesional de periodista o que de tengan comunicólogo. Que ser reconocidos por el mismo medio. Exactamente, porque sabemos que en la actualidad muchas personas realizan labores de periodismo sin necesariamente estar vinculados a un medio de comunicación. Y en países como México, donde sabemos que hay una brecha de desigualdad y económica en muchas regiones del país, sabemos que muchas personas realizan no solamente una labor periodística, sino que pueden dedicarse a otras cosas. Pueden ser empresarios, pueden ser taxistas, pueden tener, distintos oficios, no solamente un único oficio. Entonces, porque tienen que llevar sustento a sus casas. Entonces, nuestro concepto es bastante amplio. Entonces, incluimos a muchas personas que no necesariamente están en un medio de comunicación, pero que por su labor pueden estar difundiendo notas a partir de medios de redes sociales, de blogs, o de páginas personales que se dedican a difundir noticias. La pregunta va encaminada porque de repente vemos, acaba de suceder, ¿no? Ahora con esto de las mañaneras, que de repente llegan youtubers y entonces periodistas de medios pareciera que se confrontan. ¿Esto ustedes cómo lo visualizan? Cuando hay, en el mismo medio pareciera que no se ponen de acuerdo quién sí y quién no pertenece, que nos toca de repente estar por ahí y darnos cuenta que sí puede pasar un hecho como este. Sí, pues mira, tuvimos nosotros, yo fui cuando se estaba discutiendo la ley del mecanismo de protección para periodistas y defensores de la Ciudad de México. Y en esas reuniones algunas personas, algunos periodistas precisamente reclamaban que no se incluyera en ese mecanismo o que no se contemplara en ese mecanismo a personas que simplemente, que no tienen un título profesional. Y nuestra explicación, tanto de la CNDH como de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, fue que el mecanismo debía proteger no solo a los periodistas con títulos, sino también a las personas que realizan el periodismo a través de otros medios o a través de otras plataformas. Entonces sí, nuestro concepto es bastante amplio y la idea es que los periodistas o los medios de comunicación también comprendan que el periodismo, sobre todo en esta época del auge de las redes sociales, pues puede llevarse a cabo a través de otras vías. Sucede porque de repente hemos visto en Twitter, sobre todo, cuando alguien se queja de que lo están acosando, demás,
pero el mismo público, los mismos seguidores dicen, bueno, pero tú no eres periodista porque no escribes o trabajas para un medio tal. Eso influye también en el ánimo del gremio para decir, nosotros sí y ellos no, y estos tal vez, porque de repente es donde vemos todavía esa desconfianza o discordia. Sí, fíjate que nos ha sucedido en algunas ciudades, tuvimos un caso reciente en Tijuana, donde algunos periodistas se quejaban de que el mecanismo de protección tuviera como beneficiario a una persona que realizaba notas en blogs, ¿no? Pero yo creo que sí, la idea es que también el mismo gremio tenga un concepto amplio y entienda que, bueno, que el periodismo está en un desarrollo, está en una evolución Claro. y estamos en una época donde pues debemos adaptarnos también a la forma en que se está desarrollando la comunicación, que no es a través de los canales ordinarios o comunes como la televisión, la radio y los periódicos, sino bueno, a través de otras vías, y creo que debemos comprender que el periodismo también se está desarrollando ahí. A veces el hacer ese tipo de periodismo, como no se está expuesto y a veces detrás de una computadora, es mucho más fácil emitir o hacer juicios y a veces creen que por eso la persona que los emite se expone más. Recordamos el caso de esta bloguera en Guerrero que la matan, pero que a final de cuentas sentimos como que no se llega a un esclarecimiento total de hechos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podemos esperar o a quién el gremio puede exigir llegar a un total esclarecimiento? Pues mira, el tema más delicado que nosotros hemos denunciado y exigido es el que tiene que ver con la procuración de justicia. Creo que no solamente en el tema relativo a periodistas o defensores, sino que a nivel nacional el tema de procuración de justicia es pues uno de los más graves, porque sabemos que con un nivel de impunidad se habla a veces del 97-98% en el caso de delitos, ¿no? de todos los tipos. En el caso de periodistas en específico, nosotros hicimos una revisión en esa recomendación general 24 y detectamos que solamente en el 10% de los asuntos había una sentencia. Entonces, cuando hablamos de un 90% de impunidad en homicidios y en desapariciones de periodistas, pues sabemos que hay muchos incentivos para los agresores para seguir cometiendo estas conductas, porque hay muy pocas probabilidades de que sean castigados. Entonces el tema de la impunidad es el que debe de combatirse, porque solo abatiendo la impunidad podemos tener resultados positivos, no solamente en la investigación de los casos específicos, sino en la no repetición de las agresiones contra periodistas. ¿Hasta dónde podemos confiar los periodistas y los defensores de derechos humanos en el organismo, en la CNDH? Porque muchas veces la queja es continua de que las recomendaciones no sirven de nada o no le hacen mella a ninguno de los servidores públicos a quienes fueron emitidas. Esto, ¿llevan ustedes estadísticas? ¿Hasta dónde sí se han cumplido o han hecho caso a las recomendaciones que ustedes emiten? Sí, como mencionas, las recomendaciones de la CNDH no son vinculatorias. La misma naturaleza, el propio origen de la figura del ombudsperson surgió como una figura de carácter no jurisdiccional, es decir, que sus resoluciones no son vinculatorias, pero una vez que la autoridad las acepta, está obligada a darles cumplimiento. Entonces, sí hay un cumplimiento amplio. Yo creo que tenemos que generar y se tienen que sentir los periodistas y las personas defensoras confiados en acercarse a la CNDH y saber que, bueno, además de las recomendaciones hay otro tipo de formas de resolver los asuntos, como pueden ser las conciliaciones y también que se puedan resolver durante el trámite. Es decir, cuando una persona se queja de que no le están dando un servicio adecuado, que no le dejan acceder y se pueda resolver durante el trámite, no necesariamente se tiene que llegar a una recomendación. Pero bueno, las recomendaciones que se aceptan deben cumplirse y los periodistas y las personas defensoras deben de sentirse confiados en acercarse con nosotros.
Cuando un periodista o un defensor exige una reparación de daño, ¿ustedes intervienen también o eso ya está fuera de su alcance o su jurisdicción, por decirlo? Sí, bueno, el propio sistema penal, el nuevo sistema penal, contempla que en algunas situaciones puedan llegarse a un acuerdo cuando se trata de una autoridad, donde la misma autoridad concilia de alguna manera o acuerda y repara el daño. Pero en el caso de las recomendaciones de la CNDH, cuando nosotros emitimos un pronunciamiento dirigido a una autoridad, le pedimos que en su caso establezca las acciones para reparar adecuadamente lo sucedido. Y también si la persona puede acceder o ya es beneficiaria de la CEAP, de atención a víctimas, puede en su caso acceder a una reparación integral del daño que puede tener que ver con muchas cosas, no solamente en términos económicos, sino también con una atención psicológica, con asesoramiento jurídico y con otro tipo de herramientas que da la propia ley de víctimas. Nos habla del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es la diferencia que usted nota al sistema inquisitorio que estaba antes en relación a periodistas y defensores y el nuevo sistema? ¿En qué nos beneficia o en qué hubo variación? Bueno, el principio del nuevo sistema penal acusatorio tiene que ver con la agilidad de los trámites. En lugar de llevar un procedimiento en donde todo era por escrito, donde se hacían expedientes muy amplios de todo lo que tenía que ver con la investigación criminal de una agresión, ahora es mucho más sencillo porque todos son audiencias orales. Entonces, además de agilizar el proceso, pues es muy, todos los procesos son públicos y agiliza no solamente el acceso a la justicia, sino la eficacia y rapidez con la que se puede resolver un asunto. Muchos de los casos pudieran entrar en los llamados juicios abreviados, tratar de llegar a una conciliación y terminarlos antes de iniciar algo tan largo como antes. Depende el tipo de conducta, es decir, Ajá. depende del delito, es cuando se puede llegar a un acuerdo pronto, como por ejemplo una persona que arrebata la cámara o puede romper el equipo de un periodista. En esos casos, donde, si bien es una conducta muy delicada que nunca debería suceder, en ese tipo de conductas donde no hay una agresión física, donde el daño es material, ¿no? Sobre todo, se puede llegar a una reparación de este tipo, una conciliación muy rápida. Obviamente hay conductas donde ya hay una agresión física o incluso la privación de la vida, donde pues el inculpado debe de estar en prisión y por lo tanto no puede haber una reparación por fuera, ¿no? Sí, está la otra situación. De repente pareciera que es un pleito casado entre comunicadores o periodistas y defensores y la parte de, en este caso, Secretaría de Seguridad Pública o Policía Judicial, Federal, Militar, todos. Pareciera que es un pleito casado. En el momento que ven una cámara o que alguien graba o que ven un gafete, pareciera que es un encono. ¿Por qué sucede esto? ¿A qué lo atribuye? Yo creo que hay una falta de cultura en materia de derechos humanos en todo el país. Esto que tú mencionas nos lo han dicho en muchas regiones del país a las que hemos asistido. Es decir, los periodistas o las periodistas llegan a cubrir una nota, llegan a cubrir un accidente, llegan a cubrir la nota roja y de inmediato los policías que están cubriendo la zona o que llegan a investigar les gritan, les quitan las cámaras, les dan manotazos, etcétera. Entonces yo creo que son conductas que deben evitarse y para esto sirven las campañas que yo te comentaba, es decir, Ajá. las campañas, uno de los spots tiene que ver con esto, es decir, una periodista lleva a cubrir una nota y un sujeto llega a agredirla y a quitarle la cámara y los materiales son muy interesantes. Justo ahora que estuvimos en Saltillo el día de antier, una de las periodistas que llegó a comentar los spots nos dijo que eran muy emotivos porque finalmente, aunque eso es un spot de radio, la idea que te da el audio de la mujer que es agredida cuando llega a cubrir una nota, pues llama a la reflexión, ¿no? Y entonces creo que parte de una falta de cultura en derechos humanos y los materiales que lanzó la CNH en esta campaña pues tienen que ver con eso, con concientizar a la población
y sobre todo a los servidores públicos de la relevante labor que llevan a cabo los periodistas. Y sobre todo concientizar a los servidores públicos. Yo siento que ahí falta un poquito. Hace un poquito, unos 3 días o algo así, había un retén sobre la Mexiquense y yo me bajé porque vi el retén para tomar unas pocas tomas, pero inmediatamente era el retén de militares y de policía esta táctica, ¿no? Y entonces inmediatamente que me ven tomando fotos, que estaba en el camellón, inmediatamente me avientan las lámparas precisamente para que las fotos no salgan, ¿no? Y entonces es, bueno, ¿cuál es la intención? Porque antes de investigar si soy periodista, o aún como si fuera un ciudadano común, pues en qué les afecta que yo reseñe, que ahora se acostumbra, todo el mundo subimos las cosas a redes sociales, reseñando qué es lo que está pasando, porque es algo fuera de lo común, del cotidiano, ¿no? Y de repente ver militares y policías en conjunto haciendo un retén ya en la noche, pues uno se pregunta como ciudadano qué es lo que está pasando. Entonces lanzas la foto, independientemente seas o no periodista, para decir, bueno, hay tráfico por esto, está sucediendo esto, si alguien sabe, es una forma de comunicación. Pero la agresión inmediata es aventarte luces con lámparas para que no tomes o encaminarse hacia ti en un afán de amedrentar. Esta parte, ¿qué podemos hacer como política pública hacia adentro de las instituciones? Bueno, primero está la vía que te comentaba de las campañas y la concientización en medios de comunicación, y también, bueno, cuando tiene que ver con una agresión de un servidor público, presentar una queja ante nosotros, ¿no? Y nosotros investigar quién estaba presente, qué autoridad, qué servidor público, y poder, pues, una llamada a la atención, en su caso un pronunciamiento de la CNH, donde dirijamos un oficio al órgano interno de control para que se investigue lo que sucedió en hechos como el que mencionas. Como como el que le mencionaba antes, el doctor, amigos queridos, el tema que tuvimos que pasar, lamentable, en días pasados, el 26 de marzo, que termina por ahí del 28 de marzo, el doctor hizo favor de recibirme y le comentaba la situación que nos tocó vivir en ese momento, pero aquí mi pregunta era, si yo traigo un gafete porque venía de un evento y todavía no me lo quitaba, y yo les estoy comentando, no en afán intimidatorio ni charoleando, como dicen, espérame, soy prensa, ponme atención, te voy a hacer una denuncia, y aún así se hace caso omiso a todo, y se violan todas mis garantías, y soy retenida, y soy hacinada. ¿Por qué sucede esto? Es donde yo le digo que pareciera que ven un gafete y el encono se exacerba de tal manera que entonces voy a hacer lo posible porque te sientas mal, por hacerte sentir incómodo. Me decía una de las maestras aquí, la tortura blanca, Delia, que es cuando no es que te agredan, no es que te hablen de mala forma, no es que te golpeen, pero hay muchas otras formas de intimidar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que nuestro país carece de una cultura de rendición de cuentas, es decir, cuando a una persona se le pide, ya sea por una solicitud de información, ya sea por un oficio institucional, o ya sea que directamente las personas, o en este caso una periodista como tú, diga que pertenece a un medio de comunicación, yo creo que la carencia de una cultura en materia de rendición de cuentas, de fiscalización, de auditoría, hace que las personas se sientan molestas porque se sienten vigiladas, se sienten observadas, se sienten fiscalizadas. Entonces tiene que ver precisamente con, primero, posibles, como tú me comentaste hace unos días, con una posible hechos de corrupción, ¿no? Donde ellos puedan estar ligados para hacerle daño a las personas que transitan por alguna zona de la ciudad, y también con una carencia de esta cultura de rendición de cuentas, porque piensan que la prensa está para hechos distintos que para lo que funciona, para dar a conocer información, para transmitir la comunicación entre lo que sucede en la calle, en lo que sucede con una autoridad y la sociedad que quiere informarse y quiere conocer lo que ocurre. Entonces,
creo que tiene que ver con esto, con una carencia de cultura política y cultura de derechos humanos y cultura de rendición de cuentas. Y la cultura de la preparación también, porque nos damos cuenta, yo les decía, porque aquí no nada más estamos hablando de una labor periodística, que yo no estaba ejerciendo en ese momento, ¿no? Sino que yo estaba cenando, pero venía de un evento y el gafete lo traía puesto, pero aquí yo les decía, la preparación de los primeros respondientes, que son los que acuden a la escena de los hechos, que son los primeros, y en vez de recibir una denuncia como tal, tergiversan la información de tal manera que de repente cuando nos dicen el sistema inquisitorio pasó y ahora estamos en un nuevo programa, estamos haciendo las cosas de mejor manera, pues yo les decía, mi presunción de inocencia jamás fue aceptada y más bien ahí eres culpable hasta que demuestres que eres inocente, aun cuando se les explicaba de una y mil maneras, yo no estaba en el lugar de los hechos y aún así me privan de la libertad prácticamente 48 horas. ¿Por qué sucede? ¿Qué podemos hacer ahí? Porque digo, a final de cuentas comentábamos, no todos el gremio, no todos los periodistas, no todos los defensores de derechos humanos saben cuáles son sus derechos cuando ocurre una situación como esta y tampoco tienen un aparato que les dé protección detrás. Y porque aún teniéndolo, como fue mi caso, que le agradezco muchísimo al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que estaban, y aún así pareciera que no valió de nada. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿A quién recurrimos? Bueno, primero que todo yo recomiendo siempre denunciar, es decir, que cuando se presenten situaciones de este tipo, no las dejemos para después, que se denuncien en los días siguientes ocurridos y acercarse a las instituciones de derechos humanos. Como te comentaba, la CNDH, bueno, tiene que ver con agresiones provenientes de los servidores públicos de carácter federal. También están los organismos locales de derechos humanos en cada entidad federativa. Entonces, denunciar y presentar una queja, porque las instituciones podemos acompañar este tipo de denuncias, podemos brindar acompañamiento a las víctimas a denunciar, podemos brindar acompañamiento revisando las carpetas de investigación y determinando en su oportunidad cuál fueron las omisiones o acciones mal habidas por parte de los servidores públicos. Y hay estadísticas, repito, aquí otra vez la pregunta, al respecto sobre cuáles se han sido resueltas de manera favorable o no las hay. A nivel de carpetas de investigación, así es. Bueno, lo que hicimos nosotros en esta recomendación general 24 fue analizar 176 carpetas de investigación, pero vinculadas con 3 delitos, con homicidios, con desapariciones y con atentados contra instalaciones de medios de comunicación. Y advertimos que solamente había de esas 176 carpetas, 17 sentencias condenatorias. Entonces, en estos 3 delitos hablamos de un 90% de impunidad, que puede ser mucho mayor tratándose de otro tipo de conductas. Exacto, porque muchas de estas no se denuncian, se quedan. Aquí estamos en el mismo tenor que el pueblo común, que la sociedad civil. No denuncio porque entonces tienen mis datos, tienen mi lugar donde vivo, van a conocer, van a desnudar completamente y tal vez en el momento no haya represalias, pero al paso del tiempo pudiera haberla. Este temor todavía, esta desconfianza que hay para el ejercicio de la justicia en nuestro país es muy grande. Es muy grande, sobre todo lo vemos en muchas entidades federativas. Por ejemplo, en los casos que vemos en el mecanismo para la protección de personas defensoras y de derechos humanos y periodistas, este mecanismo creado en 2012 tiene a 9 integrantes en la Junta de Gobierno. Uno de esos lugares lo tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, una vez al mes nos reunimos para revisar los casos que llegan al mecanismo y otorgar medidas de protección. Y muchos de los casos que vemos es de personas defensoras o periodistas que vienen de diversas entidades federativas y nos dicen, a ver, mi agresor fue Seguridad Pública del Estado, o mi agresor fue la Fiscalía de Justicia. Entonces, no queremos protección de esas instituciones. Entonces, vemos que efectivamente hay una desconfianza tremenda a las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública a nivel local. A nivel local y bueno, incluso a veces también a federal, querido, perdón.
pero yo veía estadísticas de la FEADLE del año pasado y demás, y no llegaba ni siquiera al punto por ciento de casos resueltos, ¿no? Entonces eso nos da todavía mucho más desconfianza. Por el otro lado está el famoso botón de pánico que les dan algunos que están dentro del organismo, y pues yo tengo referencias de amigos y compañeros que han pasado 4 horas y no les responden, o que al contrario, el famoso botón ya está hackeado y les hablan al mismo botón, les hablan de diferentes lados para amenazar. Esto es muy grave y sin embargo pareciera que no termina, y hasta dónde el acudir a un organismo para que me defienda a veces me crea todavía, es como si me expusiera de una manera mucho más grande. Claro, sí, fíjate que nosotros sabemos que hay todavía muchas deficiencias en el mecanismo. El mecanismo, como te decía, surgió en 2012. Ajá. Ya tiene el mecanismo pues más de 6 años de haberse creado y ha pasado por muchas etapas. Nosotros incluimos varias recomendaciones al mecanismo, tanto en la Recomendación General 24 sobre libertad de expresión, como en la Recomendación General 25 sobre personas defensoras. Porque advertimos que muchos de los casos que estábamos recibiendo precisamente se quejaban del mecanismo, que no había brindado medidas oportunamente, que los plazos que establece la ley del mecanismo, que en algunos casos son de 48 horas o 24 horas para otorgar alguna medida, no se cumplían, y en esos dos documentos incluimos muchas recomendaciones. Sabemos que ha tenido también problemas en cuanto a recursos. En el 2017 no se dotó de recursos al mecanismo y tuvo que sobrevivir con los remanentes de años anteriores. Y en 2018 sí se dotó de recursos al mecanismo, pero no alcanzaron para concluir el año, por lo que tuvo que haber una segunda aportación a mitad de año a solicitud de la CNDH y de medidas cautelares solicitadas por nosotros a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación para que se completaran los recursos suficientes para el 2018. Entonces sí, sabemos que hay muchas deficiencias, los casos también se han incrementado mucho. Si hace un par de años el mecanismo tenía 350 o 400 asuntos, ahora tiene 780, si no mal recuerdo, 780 beneficiarios del mecanismo. Pero aún así pareciera que el filtro es muy estrecho, porque no cualquiera puede acceder. De repente yo veía quejas o he escuchado quejas de compañeros refiriéndose a este asunto. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para pertenecer? Porque ya fui, ya dije, ya expliqué, ya declaré, ya llevé pruebas y de todas formas no soy merecedor de este beneficio, y mi persona y mi familia corren peligro. Entonces, quién lleva los filtros o cómo los hacen o de qué manera los hacen para poder acceder a este mecanismo? Pues el mecanismo primero tiene dos vías, digamos, de entrada. Una que es la vía extraordinaria, donde los casos no se tienen que someter a consideración de la Junta de Gobierno, sino que la primera unidad del mecanismo puede brindar medidas extraordinarias y después hacer un análisis de riesgo. En los otros casos, donde no hay necesidad, digamos, de hacer una inclusión urgente, las personas tienen que solicitar su incorporación y el caso, una vez que se analice por un analista de riesgo, se somete a consideración de la Junta de Gobierno para ver qué medidas se le van a dar a esa persona. Pero coincido contigo en que el mecanismo debe ser mucho más ágil para evitar que las personas esperen varias semanas hasta tener su incorporación. Semanas o meses, porque sí. Si en ese lapso es cuando me están amenazando, hasta que yo pruebe que soy sujeto para poder acceder, me dan la oportunidad, pero si en ese tiempo ya ocurrieron tantas Desde cosas. luego, sí, ¿no? sí, por eso el mecanismo debe ser mucho más ágil. Entiendo que está en una fase de revisión, no solamente de las áreas que incluyen el mecanismo, sino también de la empresa que se encarga en muchos casos de ofrecer la seguridad. Entonces, es una fase importante que tiene que llevar a cabo del mecanismo para saber cómo mejorar su atención a los beneficiarios y víctimas. ¿Quiénes son quien de alguna manera están detrás? Son los que la parte fuerte, vaya, ¿quién dirige, quién decide lo que sucede dentro del mecanismo? Mira, el mecanismo, en 2012 se publicó la ley Ajá. para la protección de periodistas y defensores. A partir de esa ley se creó el mecanismo
y el artículo 5 de la ley establece quiénes conforman la Junta de Gobierno. El mecanismo está adscrito a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene un voto. El segundo voto corresponde a la ahora Fiscalía General de la República. El tercer voto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El cuarto voto a la Comisión Nacional de Seguridad. Esos primeros son los 4 votos de instituciones del Ejecutivo Federal. Después está 4 representantes de la sociedad civil que tienen conocimientos en temas de libertad de expresión y defensa de derechos humanos, y ahí son 8 votos, y el 9º voto es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, en muchos casos, nuestro voto decide. Cuando hay algún empate entre autoridades o sociedad civil, nuestro voto decide qué medidas otorgar o si se incluye alguna persona. Nuestro voto es fundamental, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y a veces pareciera que no terminamos, o sea, que quedamos siempre reducidos. Veíamos hace poquito en estas mañaneras que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un compañero de Sinaloa, que da una lista interminable de agravios cometidos por servidores públicos y da nombres completos con apellidos, cargos y demás, y todos, o sea, yo veía a todos que estaban así con el Jesús en la boca, ¿no? Este ya se está poniendo la soga al cuello directo, es lo que muchos pensaron, y es lo que en las redes se decía. ¿Por qué tener la necesidad de llegar a ese extremo, de llegar a pararse frente al presidente para exponer un tema que sabemos que tanto en Sinaloa como en Tamaulipas, como en Ciudad Juárez, por mencionar algunos, que ahorita ya está permeando el país, está tan fuerte, tan difícil y tan complicado? El ser periodista es como, pues, ya tener tu testamento en regla, nos dicen de repente. Bueno, como comentas, la situación en muchas regiones del país es alarmante. Yo recuerdo que estuvimos hace algunos meses en Sonora, y nos reunimos en Hermosillo con el director de un medio de comunicación, de un periódico, y él nos decía que ahí hablaban de narcotráfico, pero no de narcotraficantes. Es decir, podían hablar del tema, pero nunca dar nombres, porque sabían cuál iba a ser la consecuencia. Ni siquiera indicios, ¿no? Exacto. Entonces, cuando existe una autocensura de los propios medios de comunicación en muchas regiones del país, porque saben cuál va a ser la consecuencia de hablar de narcotráfico, de corrupción, de vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, saben que la delincuencia es la agresión o incluso la muerte. Entonces, la autocensura es uno de los principales daños a la libertad de expresión, porque es el propio medio o el propio periodista el que decide no hablar de un tema. Entonces es gravísimo. De hecho, el propio periodista. Empezamos por ahí, y después el medio con el editor, porque esto sí, esto no, esta coma, este punto, y después la otra parte. Entonces, empezando desde ahí, ¿qué podemos hacer? De repente escuchamos o vemos a la sociedad civil decir el chayote, que les pagan por decir esto, que les pagan por hacer esto, que les pagan, pero ¿cómo podemos desatar ese nudo tan grande que hay entre la libertad de expresión real y lo que a veces se tiene que decir, o lo que se obliga a decir, o lo que no se puede decir? Bueno, yo creo que la idea es fomentar la libertad de expresión y fomentar que los medios de comunicación puedan actuar de forma libre. El año pasado, no sé si recuerdas que hubo una determinación de la Suprema Corte de Justicia, donde obligó al Congreso de la Unión a regular en materia de publicidad oficial. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe especial sobre publicidad oficial en México, donde analizó, después de dirigir oficios y solicitudes de información a todas las autoridades estatales, para saber cómo estaba regulada o cómo está regulada la publicidad oficial en México. Entonces, advertimos que en muchos casos no hay criterios objetivos y claros que determinen la forma en de asignar el presupuesto público para ese fin. Entonces, cuando no hay criterios objetivos, cuando no hay transparencia en la forma en que se asigna el presupuesto para publicidad oficial, podemos tener situaciones donde el gobierno de alguna entidad o el gobierno federal
asigne esos recursos públicos a medios afines a su proyecto, ¿no? Afines a los objetivos de ese gobierno. Es una forma no solamente de premiar a los medios que están conmigo, sino de castigar a los que no están conmigo. Entonces, como mencionas, una de las vías para fomentar la libertad de expresión de todos los medios, sin importar cuál es su ideología o su tendencia sí, o su claro. línea, es que la publicidad oficial se asigne con independencia de la línea editorial, más con criterios de tiraje, alcances, tipo de medio de comunicación, a quién va dirigido, quién lo lee, de qué tipo de línea trae, ¿no? Exacto. Yo recuerdo perfectamente hace 2, 3 años cuando el entonces gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dice pues que eran pocas aplaudidoras, ¿no? De ahí muchos hablamos sobre el tema, sobre esto de que pues yo les pago para que escriban lo que yo quiero que digan. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr quitar esto? ¿Se puede regular desde qué poder para poder hacer que la libertad de prensa se pueda elegir? Porque entonces ya no te dejan elegir, es una libertad de prensa, pues una quimera, ¿no? Porque en apariencia sí eres libre, pero no, te están diciendo, te están marcando una línea como en los tiempos que nos marca la historia de 30, 40 años. Claro, yo creo que hay una frase muy famosa de no pago para que me pegues, ¿no? Ajá. Con la idea de no voy a dar publicidad oficial a un medio que es crítico con mi gobierno. Y la idea de los estándares internacionales es no tienes que fijarte en qué publica, ¿no? O sea, no tienes que fijarte en qué línea editorial toma el medio, y si te alaba o te critica en su periódico, en su televisión, en la radio. Con independencia de eso, los criterios tienen que ser cuál es el alcance, cuál es el tiraje de ese medio de comunicación, y a partir de ahí dirigir tu publicidad oficial dependiendo de eso, y nunca importando otro tipo de circunstancias. Porque si no llegamos a las empresas estas fantasmas, ¿no? Que de repente en empresitas chiquitas salen unas empresotas muy, muy, muy grandes. Así es. Lo veíamos hace poquito con estas evaluadoras y calificadoras de ratings y demás, que traen por ahí una rebatinga entre los medios, que son otras cuestiones, pero a final de cuentas es lo mismo. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque el tiempo se nos va rapidísimo, doctor, la otra parte, hablando de medios, están los medios de comunicación, los periodistas indígenas. Ahí es otra cuestión muy diferente. Algo al respecto que nos pueda comentar, porque incluso el libro que usted maneja tiene que ver, ¿no? El de la perspectiva intercultural en la protección y garantía de los derechos humanos. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, bueno, ese libro tiene que ver sobre todo con la forma en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto casos donde tienen que ver elecciones por usos y costumbres, sobre todo en el estado de Oaxaca, que de los 570 municipios, 418 son asignados o electos por usos y costumbres y no participan propiamente partidos políticos. Entonces, la manera en que el Tribunal Electoral ha resuelto esos temas. Pero por lo que respecta a tu pregunta de los medios de comunicación indígenas, es fundamental que la ley regule y contemple criterios muy claros para saber la forma en que una comunidad indígena puede acceder a tener una radio comunitaria. Si estos criterios son claros, objetivos, transparentes y ágiles, es prioritario que las personas indígenas, que las comunidades indígenas puedan acceder a tener una radio comunitaria en su propia lengua o en la lengua que ellos decidan, porque es una vía muy útil para comunicar los temas que aquejan a esas comunidades, campañas de salud, campañas educativas, medicina tradicional o distintos temas que tienen que ver con estas comunidades, y por eso es necesario que las autoridades puedan proporcionar o permitir el uso de esas radios comunitarias con criterios ágiles y transparentes. Esta sería una forma de hacerlo diferente hacia ellos, personalizárselo de alguna manera, porque hablando de Oaxaca precisamente, en las noticias anteriores, en años anteriores hemos visto cómo precisamente radiodifusoras comunitarias han sido cortadas, han sido amenazados y demás, porque no les conviene lo que están comentando. Pareciera que la evolución de estos pueblos hay alguien que no la permite, que no las deja, y ellos se sentían
amarrados por lo que estaba sucediendo, pero no nada más por ellos, por los mismos caciques, por llamar de una forma, cercanos, sino por quien maneja las telecomunicaciones, sentían que también por ahí había. ¿Algo Sí. pueden hacer al respecto ellos? Sí, bueno, yo creo que finalmente cuando exista una agresión de caciques o de personas del pueblo o diferentes a la comunidad, pues denunciarlo. Pero yo creo que sobre todo la autoridad tiene que tener, como te decía, pues una revisión y una actuación transparente en cuanto a los criterios para asignar una red comunitaria. Te pongo un ejemplo que tuvimos hace ya algunos años en la CNDH, donde yo me desempeñaba en ese momento en la cuarta avistaduría, encargada de temas indígenas, y recibimos una queja de una radio comunitaria donde había un criterio de la autoridad que estaba contenido en la ley, donde solamente se podía transmitir en español, ¿no? Okay. Y tuvimos un caso relacionado donde la comunidad indígena dijo, a ver, mi comunidad es 90% en lengua indígena y por lo tanto que tú me obligues a hablar en español por ser la lengua nacional, pues me está discriminando. Finalmente logramos a partir de ese asunto que se modificaran los criterios y que hiciera una reforma a la ley para permitir que todas las lenguas indígenas del país se consideran como lenguas nacionales. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que puede hacer la CNDH tratándose de radios comunitarias y donde te decía, pues lo primordial es que las comunidades sepan de qué manera pueden acceder a este tipo de radios. Más que nada el saberlo, porque le comentaba antes de entrar al aire la importancia de la defensa de las lenguas indígenas, que en este 2019 la UNESCO lo pone como año para la defensa de las lenguas indígenas de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, tomando en consideración, hablando de Oaxaca, que es un estado que tiene más de 500 municipios, que eso es impresionante, y de repente vemos que incluso una lengua tiene hasta 10, 8, 10 variables, y entre ellos, ¿no? Es tan importante. Obviamente también ahora con las redes sociales, con la forma de comunicación nueva que tenemos, pues han buscado también ellos la manera de evolucionar y de repente vemos que se sienten coartados en esta parte y no saben a dónde acudir. A la CNDH en este caso hay un organismo que esté todavía poniendo más atención al respecto de las lenguas madres y los defensores, que hay muchos ahorita ya saliendo, y los periodistas indígenas. Así es, nosotros en la Quinta Victoria tenemos algunos casos, nos han llegado algunos casos relacionados precisamente con periodistas indígenas o defensores indígenas. Entonces, bueno, se pueden acercar con nosotros y la idea, bueno, está también en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, algunas otras instituciones del Estado que tienen por objeto fomentar que las lenguas indígenas no desaparezcan, ¿no? Y fomentar que se respete a los periodistas que hablan en lengua indígena o a las personas defensoras que llevan a cabo labores en favor de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, desde luego pueden acercarse con nosotros. Y en este 2019, dado como año para defender, ¿hay algo en especial que estén haciendo de la CNDH para las lenguas indígenas? Bueno, no? es un tema que corresponde más a la cuarta vistaduría de la CNDH, la que tiene que ver con estos temas, pero entiendo que sí hay acciones encaminadas a este tema. Pues esperemos que haya mucho más apertura y que no le sigan llegando temas al respecto, pero no, para eso estamos, sí. pero lamentablemente pareciera que sí sucede, porque a veces le comento, entre más apertura hay ahora con las redes sociales, que es mucho más fácil comentar y grabar lo que está sucediendo, pues entonces como que se contrapone mucho a los intereses de muchos, más en provincia. Sí. Por aquí tenemos saludos. Le comentaba de la doctora Almadelia Canseco, que está pendiente. Doctora Almadelia Canseco Guzmán, gracias por estar. Ella dice, saludos al invitado, recuerdo entrañable de la CNDH, una gran institución. Saludos. Si nos puede comentar sobre el seguimiento de la recomendación de la señora Cariño y Giri Jacola. Bueno, es un caso donde entiendo que hace algunos meses se han dado cumplimiento también por algunas medidas otorgadas a nivel regional de la Comisión Interamericana. Entonces, es un caso que sigue pendiente para lograr la justicia plena de estas personas. Este caso en especial, más o menos así a grosso modo, ¿de qué se trata el caso? Bueno, tiene que ver con un grupo de personas donde iban dos activistas que comentan aquí en la pregunta,
donde fueron asesinados en el estado de Oaxaca. Entonces hubo una investigación de estos hechos con el objeto de llevar a todos los responsables ante la justicia, y eso tiene que ver precisamente con este homicidio. Pero todavía no está resuelto del todo. Sigue en proceso, ya hay algunas personas detenidas, pero es un caso muy difícil y la idea, la intención de las autoridades o la obligación de las autoridades pues, es llegar a la justicia y verdad plena de este asunto. Pero casos paradigmáticos como este, ¿hay muchos en el país o cómo lo percibe usted? Pues lamentablemente, en específico en el tema de periodistas y defensores, pues hay casos muy graves. No sé si recuerdas una defensora de Tamaulipas que fue asesinada hace un par de años en San Fernando. Ella, bueno, a ella primero se llevaron a su hija y después apareció asesinada. Ella investigó y gracias a sus propias investigaciones detuvieron a los responsables. Lamentablemente, ella, a pesar de tener algunas medidas de seguridad del Estado, fue asesinada el Día de Madres, el 10 de mayo de hace 2 años. Y nosotros tuvimos la investigación a nuestro cargo. Detectamos distintas omisiones de la Procuraduría de Tamaulipas y de las autoridades de seguridad pública de Tamaulipas que no brindaron la atención y la seguridad efectiva para proteger a la defensora, y emitimos una recomendación el año pasado precisamente sobre este tema. Entonces, lamentablemente, los casos son muchos, son muy variados, de agresiones a defensoras, como este caso, o de agresiones también a periodistas. Hubo un caso muy conocido donde un periodista de Quintana Roo lo acusaron del delito de sabotaje, lo detuvieron, estuvo en la cárcel 9 meses. Nosotros detectamos al revisar la carpeta de investigación que no había ni un elemento de prueba para acusarlo del delito de sabotaje, y emitimos una recomendación en 2015 sobre este tema. Es un caso muy conocido, finalmente él fue liberado 9 meses después, hubo una reparación del daño por parte de las autoridades, y entiendo que la FEADLE también ha actuado decididamente para castigar a la Ministerio Público que integró la averiguación, al perito que hizo la revisión de los supuestos daños que él había cometido, y todavía están en proceso algunos procesos judiciales contra las personas que hicieron toda esa supuesta investigación que no tenían nada detrás. Hay esa problemática. En este programa, desde que inició, que ya le comentaba, estamos en el programa 99, mañana tenemos 100 programas. Sí. Gracias, doctor. Hemos estado pugnando por inocular la idea de la cultura de la denuncia en quienes nos siguen. Vamos a denunciar, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A veces nuestro sistema de justicia es decir, lo sentimos como un pequeño caracol, ¿no? Que no avanza, y pareciera que a veces en vez de avanzar, ¿qué podemos hacer para agilizar un poco? Porque a veces sí tenemos ganas de hacer la denuncia, sí tenemos ganas de hacer las cosas, pero como en mi caso me imputan un delito para hacer una denuncia, y en otros casos se hace, pero pareciera que no avanza, y en el mismo trayecto te vuelves víctima porque empiezan agresiones, porque estás denunciando. Cuando algo como eso sucede, ¿a quién recurrimos? Ya hecha la denuncia. Bueno, primero decir que es completamente condenable que la Procuración de Justicia funcione así en este país. Es algo que sabemos, y eso yo creo que el principal lastre de nuestra endeble democracia es precisamente la Procuración de Justicia, porque sabemos que hay una cifra negra altísima de delitos que no se denuncian precisamente por la desconfianza. Entonces, pues primero decir que, bueno, que es importante denunciar, que en caso de que se consideren intimidados por alguna autoridad pueden acudir con las instituciones públicas de derechos humanos como la CNDH, y nosotros podemos brindar acompañamiento. Lamentablemente, la situación en el país en materia de inseguridad, de corrupción, pues es alarmante, y no solamente la CNDH puede hacer frente a todo eso, pero bueno, somos un aliado importante de periodistas y defensores en caso de que requieran nuestra actuación.
Gracias, doctor. Por aquí Séforo Corral Toner, todos los días nos sintoniza, todos los días nos saluda y está con nosotros. Le agradecemos profundamente a la doctora Silvia Yasmín Sara Techón, catedrática de aquí de INADEC. Ella manda saludos, gracias por su labor. Se solicita mayor difusión sobre conciencia para la paz en campañas. Dice la doctora. Ella es experta y aparte doctora aquí en el instituto. También imparte doctorado sobre filosofía, sobre ética, sobre esta parte, también de tanatología y demás. ¿Cómo lograr llegar? Necesitamos hacer campañas que lleguen más no nada más al colectivo, sino, como decía hace rato, que te hagan reflexionar, que te hagan pensar, que te adentren un poco a lograr hacer comunidad, o qué debemos hacer. Yo creo que sí, yo creo que la cultura en materia de derechos humanos tiene que partir de distintos frentes. Un tema precisamente es el que comenta la doctora, que tiene que ver con la cultura de paz, es decir, la paz como un derecho humano, la paz en el entendido de que todas las personas debemos y tenemos que vivir en una cultura donde se respeten los derechos humanos, donde se respete a los colectivos, los grupos, las ideologías, porque a partir de ese nos podemos ir respetando todos. Las campañas que yo mencionaba en un inicio, que tienen que ver con las personas defensoras y con quienes ejercen el periodismo, tienen que ver también con eso, es decir, con crear una cultura donde se reivindique la labor de los periodistas. Lamentablemente en muchas zonas, a partir también de ciertas ideas lanzadas desde los servidores públicos, desde algunas personas de la sociedad civil, se han generado una cierta animadversión hacia periodistas y hacia personas defensoras. Nosotros hace un par de años hicimos un evento muy grande en Museo Memoria y Tolerancia. Lo hicimos conjuntamente con la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, precisamente para reivindicar la labor de las personas defensoras. En ese evento pues estuvo el entonces secretario de Gobernación, el entonces Procurador General de la República, estuvieron los relatores sobre defensores tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana, estuvo obviamente el Ombudsman Nacional. Y la idea de ese evento fue que además de generar mesas de trabajo, se hiciera un reconocimiento público a la labor de las personas defensoras. Porque sabemos que muchas de las acusaciones que se lanzan contra ellas tienen que ver con que defienden delincuentes, con que lucran con las víctimas y nada más alejado de la realidad. Esas ideas se generan con el objeto de desviar la atención y de que la sociedad civil, de que la sociedad en general no se interese por temas que nos afectan a todos, como son la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, que son temas que ponen en la mira en los medios de comunicación la sociedad civil. Y cuando se trata de que las autoridades rindan cuentas sobre estos temas tan lacerantes, pues precisamente lanzan estas ideas para atacar a las personas defensoras. Entonces, la idea de las campañas, como te mencionaba, para reivindicar la labor de las personas defensoras, y también la campaña que se llama Con violencia no hay libertad de expresión, pues es llamar la atención de la sociedad en general para reivindicar la labor de estas personas y que se generen condiciones para que puedan llevar sus actividades de manera libre y segura. En este caso, lo mismo que les sucede a periodistas y defensores de derechos humanos, como nos lo narra, es algo como lo que pasa con ustedes en la CNDH, porque la mayoría de la gente le hablamos de la CNDH y tiene la impresión, no, pues nada más defienden delincuentes, eso es ¿por qué permea esa idea? ¿Pasa lo mismo? ¿Tratan de inocular esa idea grupos contrarios que son los que están viendo afectados sus intereses? Sin duda, yo creo que se ha malentendido el papel de la CNDH. El papel de la CNDH es acompañar a las víctimas y obtener justicia. Como te decía, cuando con temas como tiene que ver con las desapariciones y más aún las desapariciones forzadas, donde interviene una autoridad en la desaparición de una víctima, la tortura que se comete por alguna autoridad contra una persona que está detenida, las ejecuciones extrajudiciales, donde un servidor público
mata, ¿no? Asesina a una persona, este, pues tienen que ver con temas donde la autoridad, donde muchos servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, pueden estar implicados. Entonces, cuando se emite una recomendación que tiene que ver con esto, donde se acredita alguna de estas conductas, pues evidentemente a la autoridad no le gusta, y por eso se generan este tipo de respuestas, tanto de las autoridades como de algunas personas, para atacar el trabajo que lleva a cabo la Comisión Nacional o las comisiones estatales de derechos humanos. Nada más alejado de la realidad. Nosotros defendemos derechos humanos y investigamos conductas provenientes de algún servidor público, de alguna institución. Yo creo que aquí también abona a esa percepción, doctor, el hecho de que la CNDH es un organismo para proteger a todos los seres humanos. Uh-huh. No se erige como juez para decir a quién sí y a quién no. Y si en determinado momento los abogados que están defendiendo a un presunto delincuente ven que es maltratado de alguna o de muchas formas por quienes lo capturan, por quienes emiten, van y presentan la denuncia con ustedes, y ustedes tienen que hacer caso a esa denuncia, no importando de quién venga, porque no les corresponde ese papel. Ahí es donde la percepción de la sociedad civil se centra en decir, están defendiendo delincuentes, pero no se dan cuenta que los abogados y la gente utilizan los mecanismos legales para proteger la integridad, independientemente de que sea un presunto delincuente. Exactamente, y yo creo que la sociedad tiene que saber que muchas de las cosas que realizan indebidamente las autoridades nos pueden suceder a cualquiera. Es decir, nosotros nos podemos estar en una situación donde algún familiar, donde un conocido, donde algún hijo, etcétera, puedan estar en una situación donde puedan sufrir una violación a derechos humanos por parte de alguna autoridad. Entonces, es indebido decir que se defienden delincuentes, porque se trata de que todas las personas vean protegidos sus derechos humanos, que no importa la condición social, la orientación sexual, el género, que todas las personas, con independencia de sus características específicas, o por ejemplo una persona que pertenezca a alguna comunidad indígena, que todas las personas puedan ver defendidos sus derechos humanos. Entonces, si logramos generar una conciencia en todos los servidores públicos para proteger los derechos humanos con independencia de quién está enfrente, sea mujer, sea indígena, sea LGBTI, sea un presunto delincuente, sea una persona que está privada de la libertad en un centro penitenciario, cualquier persona vea respetados sus derechos humanos, porque la situación que enfrentan ellos podemos enfrentarlo cualquiera de nosotros. Entonces, si se generan condiciones para que toda la autoridad respete los derechos humanos, pues vamos a generar condiciones para vivir en una sociedad más pacífica y más respetuosa de nuestros derechos. Así es, doctor. Ya para cerrar, porque ya nos colgamos un poquito, pero háblenos un poquito nada más de su libro, Lealtades Compartidas, hacia una ciudadanía multilateral. Precisamente, ya, cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, es un libro que derivó de mi tesis doctoral, que hice en la Universidad Carlos III de Madrid, que parte de pues un concepto generado en la Ilustración de la mano de autores como Immanuel Kant, que tiene que ver con la ciudadanía cosmopolita. Es decir, cómo ese concepto de ciudadanía cosmopolita, es decir, de una ciudadanía que no estuviera constreñida por los márgenes del Estado, puede reflexionarse y generarse a partir del contexto que nos genera la globalización. Entonces, bueno, es una tesis que parte de una idea filosófica, con la idea de que la ciudadanía pueda ser ejercida más allá de los márgenes del Estado, y con otro tema más importante que tiene que ver con que los derechos humanos se respeten con independencia del lugar en donde nos encontremos. Que no solamente nuestros derechos se respeten por ser ciudadanos mexicanos, sino que cualquier persona, con independencia de su país de origen, de su nacionalidad, pueda ver respetados sus derechos en el lugar del mundo en el que se encuentre. Por eso empata perfectamente con lo que nos acababa de decir. Su libro, con lo que nos dijo anteriormente sobre derechos humanos, empata perfecto. Así es. Y pues ojalá lo podamos conseguir. ¿Quién se lo edita, doctor? Es Plaza y Valdés, es un libro publicado hace unos años, pero todavía se encuentra en librerías. No, y es que es atemporal, o sea, hablando sobre derechos humanos y esta necesidad que tenemos
de concientizarnos, ¿no? Así sobre es. qué necesitamos. Sí. Pues doctor, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por estar hoy lunes con nosotros, darnos y sobre todo acercarnos un poco a todo el público en general. Digo que es complicado y a veces no entendemos esta labor que les tocó desarrollar a ustedes desde los derechos humanos, pero sí necesitamos conocerlo un poquito más, porque a veces nos dicen, pues está la página, pero honestamente es como entrar al canal del Congreso, no todos quieren verlo, no todos quieren entrar, y a veces sí necesitamos un poquito más de difusión, un poquito más de cercanía. Para eso estamos a sus órdenes, para venir el día que ustedes nos inviten y difundir la importante labor que llevamos a cabo en las distintas áreas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es, pues nosotros estamos abiertos, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, vaya que está abierto y estamos en la mayor disposición de que cualquier tema que quieran tratar y que quieran compartir a la sociedad, en este caso a quienes nos siguen, que nos siguen bastantes abogados por acá, al ser un instituto jurídico y especializado en ciencias forenses, pues nos siguen bastantes abogados y creo que también por ahí sería aportar el granito de arena, digo, son los que se están formando para crear y hacer la justicia en nuestro país, entonces va a ser muy grato para nosotros estar de la mano con CNDH continuamente, aquí estamos. Para eso estamos, muchas gracias. Pues amigos queridos, muchas gracias, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Yo sé que muchos de los compañeros van a verlo y van a tener por ahí sus discrepancias y van a tener también sus sugerencias que por supuesto las vamos a tomar en consideración y se las vamos a hacer llegar directamente aquí al doctor Rodrigo Santiago Juárez, que hoy nos acompañó. Les comentaba, el día de mañana cumplimos 100 programas, ya rapidísimo, se nos fueron 100 programas como INADEC TV, como Más que Leyes, Educando la Conciencia, y vamos a tener un programa muy especial. Van a estar por aquí los cotitulares que nos acompañan todos los días hablando sobre los temas más importantes y sobre posibles soluciones que pudiera haber para vivir mejor y convivir mejor en nuestro país. Así que los esperamos el día de mañana en nuestro programa especial de 100 programas desde Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre del grupo y el completo de INADEC les agradecemos su presencia. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, Delia.